doctor Nicolás Morales Tomás, director de la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, quien también es politólogo, quien también pertenece a la Junta Directiva de la Cámara del Libro y entre otras muchas cosas, entre otras muchas labores destacadas. Bienvenido, gracias por estar hoy aquí y a ustedes que disfruten de esta grata conferencia en compañía de este personaje tan especial. Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá con ustedes, pues es una editorial que está en nuestro corazón, somos socios conjuntos en ACEUC, realmente estoy me da mucho orgullo estar acá en esta celebración. Doctora Marta Sofía González, rectora de la Universidad de Nariño, doctor Gilbert Blanco, director de la editorial, miembros vicerrectores, consejos académicos, consejos editoriales, muchas gracias por este espacio. Déjenme esta noche felicitar a la Universidad de Nariño por esta consideración tan importante de celebrar un año más de una editorial firme y constituida en un entorno institucional tan propicio. El intelectual italiano, novelista, lingüista y bibliotecario Umberto Eco decía que le bastaba con conocer un catálogo de una universidad para saber qué tipo de universidad era. No necesitaba ir al campus, no necesitaba ver los edificios, no necesitaba ver el entorno, le bastaba con saber qué libros se hacían en la universidad. Hace unos años fui invitado a dar una conferencia en una universidad privada ubicada en los Llanos Orientales, no voy a mencionar el nombre, y en el cóctel uno de sus vicerrectores me dijo, después de terminar la conferencia sobre la importancia de publicar para los profesores, que él nunca autorizaría que se institucionalice una editorial, pues para eso estaba la editorial Panamericana. Ante esta afirmación, yo después del cóctel y después de la charla me fui a la Panamericana de la ciudad, no les voy a decir la ciudad para que no tengan rastros e indicios de qué universidad se trataba, y me di cuenta que su Panamericana era una papelería, ni siquiera era estas Panamericanas que tenían libros. Eso me llamó la atención, porque hoy, queridos miembros y escuchas, no hay estamento gubernamental, no hay estamento de observancia de ciencia y tecnología que no considere que una de las funciones sustantivas de la universidad es divulgar el entorno investigativo y docente de nuestras universidades. Todas las convocatorias de investigación de los organismos de ciencia y tecnología en el mundo entero revisan lo que se publica y en ocasiones, si lo están haciendo, cómo se publica. El CSIC de España, que ustedes saben que es el gran centro de observancia de publicaciones en el mundo entero, incluso establece que las variables de ranking de las universidades en América Latina y en el mundo entero están siendo cada vez más ligadas a la producción editorial de las universidades, sean los formatos de revista o sean los formatos de libros. Por eso he querido, con 10 tesis muy sencillas, es una charla corta, dar algunas claves de esta actividad editorial basado en una experiencia que he tenido en los últimos 20 años en 2 editoriales académicas. Primero, publicar libros es la mejor manera de construir ciencia. Publicar es hacer público el accionar de un entorno docente, investigativo y cultural. Cultural la acabamos de ver muy claramente con estos libros que fueron presentados en esta charla. No hay proyecto más íntimo de la universidad que la publicación de libros académicos. Por años me han preguntado si la institución debe suspender la publicación de libros a favor de la publicación de artículos de revistas mucho más populares en cuanto a la incidencia y el impacto. Y creo que es una discusión ya zanjada. Hay que mantener ese doble carril. Uno de los editores más importantes de Duke University, que ustedes saben que es uno de los fondos editoriales más importantes de los Estados Unidos, proclamaba hace poco que un libro siempre será superior en el alcance global y estructural al artículo científico. Un libro permite digresiones, permite extensión metodológica, permite juego analítico, hondura de contenidos y juego conclusivo. El artículo, en cambio, es tan conciso que solo alcanza a suspirar 3 líneas demostrativas, unas conclusiones, un aparato formal muy pequeño, etc. Entre el artículo de revista y el libro de la obra La violencia en Antioquia, de la profesora Mayrin Roldán, libro ganador a comienzos de siglo del premio Ángel Escobar, hay muchas diferencias. Pero en el fondo lo que vemos es que las estrategias fueron distintas para la autora. Y la llegada del lector a la información fue claramente distinta. En ambos la perspectiva de divulgación
estaba clara, era enérgica. En el libro estaban todos los análisis notariales de la violencia entre liberales y conservadores entre el 46 y el 54. La autora cada notaría hace una perspectiva analítica de qué información tenemos sobre la violencia en Antioquia. Eso está en el libro. En el artículo solo hay una tímida mención a la metodología. El libro más o menos alcanzó una media de 350 lectores, que esa fue como el tiraje vendedor, y el artículo fue descargado unas 21.000 veces. Pero entre la descarga del artículo, que sé que mucho más popular, 21.000 veces fue descargado el artículo del libro, digamos, Origen de la Investigación, y la investigación era de 9 páginas solamente, y el libro de unas 470, hay una distancia casi continental. El libro refinó los hallazgos. El libro permitió que el lector se adentrara mucho más en la perspectiva teórica y analítica. Y el libro le dio mucha solidez a la perspectiva que Meir Roldán había querido dar en este trabajo. 2. La edición universitaria es ante todo crecimiento académico. ¿Para qué editar en el mundo moderno? Hace algunos años editamos un libro que ganaría posteriormente el premio Ángel Escobar como mejor investigación sobre las raíces musicales del cantante Carlos Vives. La academia también se puede pronunciar sobre temas más comerciales o temas más populares. Pues bien, el manuscrito inicial de 3 profesores era algo rudo, desordenado, abultado, eran casi 700 páginas. Tenía fallas notables en la condenación de secciones. Los capítulos estaban un poco desordenados. La perspectiva teórica era muy densa, una perspectiva demasiado difícil para el entendimiento de públicos un poquito más generales. Los escritores eran buenos, en el caso de 2 de los profesores, pero un tercer profesor no tenía, digamos, la habilidad y la astucia de escritura como si la tenían sus compañeros. No es que el manuscrito fuera malo, al contrario, era tremendamente poderoso, era sobre todo muy potente. Lo que le faltaba simplemente era un pulimiento editorial. Una de mis editoras más aguzadas, Ana Cecilia Calle, le metió diente al manuscrito y lo transformó con los autores en un libro con una perspectiva mucho más tranquila del conocimiento. En vez de las 700 páginas, redujimos a 400 y pico de páginas, mejoramos la configuración y el índice, digamos, de los capítulos, mejoramos la perspectiva teórica, la refinamos un poquito, la hicimos más ligera. Y ese libro, el libro se presentó al Ángel Escobar, no el manuscrito, y el libro fue el que ganó. Esa es una perspectiva de transformación y de crecimiento. Un libro que es un manuscrito de mucho poder y mucha transformación se convierte en un libro editado muy potente. Esa es la perspectiva editorial que tiene una editorial académica. 3. Editar es para el autor académico morir un poco. Dice Margarit Yourcenar, en un texto muy bello, que publicar después de editar siempre es morir un poco. Es comprensible el pánico escénico de decenas de nuestros profesores que al verse estampados en letras impresas o electrónicas, en libros electrónicos, entran en una especie de pánico escénico. Saben, por un lado, que hacer avanzar la investigación, si publican, es absolutamente crucial, pero la exposición no es fácil para nuestros autores. Por eso, la creación de las editoriales es absolutamente esencial, porque las editoriales son las que han acompañado crucialmente en estas perspectivas de trabajo con los autores que registran, digamos, esa dimensión de pánico escritural. La relación editor-autor-autora es dinámica, compleja. A veces son discusiones muy difíciles. A veces no nos vamos tan bien. A veces nunca nos vamos a los puños porque somos editores completamente civilizados y los autores también lo son. Y en esa perspectiva siempre hay crecimiento. Hay una discusión, la discusión no siempre la gana el editor, siempre hay una perspectiva de comprensión, pero la escritura deja de ser el punto de desacuerdo para ser la base y la pista digamos, de despegue del avión que es el libro. Nuestra comprensión de la escritura académica, como lo mostraron en estas charlas, ha cambiado, también se ha diferenciado, se ha complejizado. No tenemos esa perspectiva tan absolutamente inquisitoria que teníamos los editores en los años 80 sobre el trabajo de la escritura académica. Hemos de alguna manera mejorado y eso ha hecho que el libro se vuelva potente y que el autor, como lo dice Yourcenar, muera un poco. 4.
El catálogo de la universidad debe ser siempre preservado. No hay un tema más sencillo y complejo a la vez que el catálogo de una editorial universitaria. Por años se ha intentado dilucidar si las autoridades de gobierno entienden lo que hay detrás de un catálogo universitario. Es decir, perdónenme mi franqueza, pero a veces creo que no son tan claros los compromisos que establecemos los editores para construir un catálogo coherente, de calidad, asequible, digno de una institución universitaria. A veces hay un diferencial entre la comprensión que tiene el editor del catálogo y las autoridades de gobierno. Por supuesto, siempre podemos pensar que un catálogo es un listado de libros, un conjunto de obras ordenadas alfabéticamente, unas portadas. Pero el catálogo es en esencia el castillo intelectual de una institución. Es lo que nos define. La Universidad de Nariño ha hecho un gran esfuerzo por construir ese engranaje. Yo estoy muy impactado por lo que ha hecho Gilbert en términos de construcción de un catálogo fundamental. Y claramente hay una perspectiva de fortalecimiento y de respaldo de las autoridades. El catálogo es en algunas ocasiones la mejor carta de presentación porque el catálogo es patrimonio intangible de la universidad. Los edificios están ahí, los laboratorios están ahí, pero pueden no estarlo, como lo vimos en la pandemia tan claramente, que el campus perdió valor. ¿Quién ganó valor en esas circunstancias? Todos los patrimonios intangibles, como nuestros profesores, la voz de nuestros profesores, pero también los libros y, por supuesto, el catálogo. En relación a los catálogos editoriales, ¿qué tanto reflejan los catálogos las instituciones? ¿Qué tanto es lo que queremos que sea? ¿Qué tantos deseamos ocultarlos? ¿Qué tanto un catálogo se lee en la universidad? Son las preguntas vitales que tendremos que responder. Una universidad de importancia siempre es consciente del catálogo que maneja la editorial. Lo protege, lo reedita, lo hace electrónico e incluso lo vuelve acceso abierto en los repositorios de biblioteca para que la comunidad académica cercana a la institución pueda acceder sin ningún problema. Y eventualmente lo hace libre para la gente. Nosotros como algunas otras universidades, y también creo que la Universidad de Nariño, liberaron los catálogos en pandemia porque no tenía sentido restringirlos. Era un momento crucial para la sociedad de tener los catálogos cerca. La tensión entre lo electrónico aparece acá con claridad. Muchas de nuestras instituciones han intentado, digamos, convertir todos esos libros en libros electrónicos, incluso los libros que hemos hecho hace 10 y 15 años, que no es fácil. Y esa es una de las grandes obligaciones que tenemos como fondo editorial, hacer que nuestros catálogos electrónicos sean de fácil acceso. 5. Siempre debemos soportar la tensión entre divulgación y comercialización, entre divulgación y mercadeo. Quiero contar una anécdota. Es una anécdota privada, no puede salir de esta conferencia. En el transcurso de 2 ferias del libro, la del 2018 y la del 2019, me visitaron 2 funcionarios importantes de mi universidad. El primer visitante en el 2018 con responsabilidades muy altas en investigación y el segundo asesor de la agenda cultural de la universidad. El primero indagó muy concienzudamente si los libros que veía exhibidos eran libros producto de investigación. Me preguntó cómo funcionaban los comités editoriales y el sistema de dictámenes. Yo estaba nervioso en razón de que no todos los libros provienen de autores de la casa y que no todos mis libros son productos estrictos de procesos totalmente arbitrados. Sorteé las preguntas como un torero. Pero en la noche en mi cama, ya con mi pijama, me sentí frustrado, incluso un poco confundido. ¿Esa era la orientación esperada de la institución? La segunda visita, un año después, fue de un muy alto asesor de rectoría. Asesor de rectoría. Y la visita fue diametralmente opuesta. Me preguntó si no sería interesante tener libros más vistosos para públicos menos especializados. O sea, me decía totalmente lo contrario del anterior asesor. Después de todo, me dijo, las revistas se ocuparán de lo científico. Me preguntó cómo construir un catálogo con arraigo social, que fuera comentado por el ciudadano a pie, menos especializado y con una clara función social. Su comentario me volvió a dañar la noche y ya en la cama, otra vez con mi pijama, pensé que podía tener razón. La tensión entre regulación con estándares de ciencia y tecnología y nuestra capacidad de influir en públicos no tan académicos es uno de los puntos nodales del asunto de nuestros catálogos. Muy cientificistas se pueden volver algo ásperos. Muy comerciales pueden estar traicionando el espíritu de la universidad. En otras palabras, la pregunta es, ¿hasta dónde nuestro catálogo es un buen producto de lo que es la universidad? Ese es un dilema que se deberá resolver, pero los 2 puntos pueden ser aceptados y podemos conciliar las 2 esferas.
Libros algo más populares, manuales, libros de docencia, libros más especializados de investigación con lectores más exclusivos. Creo que he editado en mi vida más o menos unos 1.600 libros desde que empecé a trabajar en estas lides. Y el mejor libro para mí de todos esos 1.600 es un libro que apenas tuvo 96 lectores, que se llama Aguirre o la posteridad arbitrada. Es una tesis doctoral. Es un libro increíble, pero solo tuvo 96 lectores. Pero para mí fueron los lectores que merecía el libro porque era un libro tan especializado que tenía solo lectores especializados. Y esos lectores disfrutaron mucho el libro. Y yo no tenía, digamos, un problema con la incidencia que podían haber tenido otros libros que sí son de mayor público. Pero no es para nada un libro fracasado. Y estamos ante libros especializados. Ojo, nosotros no somos editoriales de autoayuda, no somos editoriales comerciales que tienen que dar rendimientos financieros y no somos editoriales de rentabilidades altas. 6. No se puede construir un catálogo editorial completamente puro. Es más, no se debe construir un catálogo puro. Por años los editores universitarios hemos intentado darle coherencia al catálogo. En el fondo, este ejercicio se compone de una buena recepción de proyectos propios, un ejercicio mínimo de rechazo, siempre hay que rechazar obras. Es imposible que un fondo editorial no rechace. Y una cierta capacidad de desplegarnos como editores de adquisiciones con autores de otras esferas que trabajen temas que le interesan a la universidad. Cierto, la cantera propia de nuestra universidad define la estructura del catálogo. Son nuestros profesores, los propios, los profesores con adscripción de Universidad de Nariño o de Pontificia Universidad Javeriana los que definen el catálogo. Adicionalmente, me ha parecido, después de 21 años de edición académica, que debemos aceptar nuestra limitación en el sentido de estar tan expectantes de que los profesores jóvenes publiquen tan rápidamente. Es un proceso largo, complejo, que debe ser acompañado. Siempre he sentido frustración de tener, digamos, una estela de autores que siempre a veces mis editores dicen, pero están publicando mucho los profesores que siempre tradicionalmente que publican. Y yo digo, tranquilos, poco a poco va llegando ese nuevo autor joven, que va perdiendo el miedo a escribir un manuscrito. Es que escribir un manuscrito no es fácil. Y esos autores jóvenes se van incorporando poco a poco, graneaditos, y los vamos consintiendo, los vamos trabajando con ellos, vamos trabajando el proceso de escritura. Nunca el catálogo será perfecto. Eso es muy importante. Hay obras mayores y obras menores. Hay libros muy importantes, tremendamente trabajados, y hay libros que son reflexiones de más corta duración. Las dos deben ser publicados, debemos conciliar esas dos esferas. Pero el catálogo en general es un catálogo profesional. Ser puristas hará como le pasó a una editora muy famosa en la Universidad Nacional de Colombia, oigan bien, Universidad Nacional, que entró completamente purista y a los 6 meses estaba fuera, porque el rector le dijo, usted está loca. Lo que hizo ella fue solamente aceptaba 1 de cada 10 libros en la universidad porque lo demás le parecía que no estaba bien. Una locura completa. Esa editora tuvo que pagar, digamos, con su propio puesto, la idea de que el catálogo tenía que ser de un purismo loco, pues. Y eso no es bueno para un catálogo editorial. 7. La editorial debe publicar todo e incluso, a veces, profesores de otras galaxias. Este es un problema que se presenta muchas veces y que muchas veces me han preguntado cuando hago estas conferencias. ¿Debe la universidad darle libertad al editor general para que publique de vez en cuando, a veces, profesores de otras universidades? Un editor central debe saber desplegar una cierta, lo que yo llamo guerrilla de adquisiciones de autores externos. Claro, es un trabajo conjunto, algunos profesores líderes, intelectuales del mismo campus, profesores consejeros, comités editoriales en algún momento pueden detectar un manuscrito de gran valor para la Universidad de Nariño o para el Departamento de Nariño o para la historia de Pasto, etcétera, que deberíamos editar porque es importante ese libro. Es decir, ese libro, si no lo publica la Universidad de Nariño, no se publica. Y es una historia local de gran importancia. Pero sucede que el profesor no pertenece a la Universidad de Nariño. Mi consejo siempre es dar posibilidades, un 5 o un 10% del presupuesto para que el editor de la editorial fiche esos autores y pueda publicarlos. No es fácil. En mi caso concreto he encontrado personalmente un sector prodigioso para la consecución de buenos títulos externos
que es el sector de los colombianistas que viven fuera de Colombia. Son académicos huérfanos que tienen muy buenos trabajos inéditos y que le darían al catálogo un toque vistoso e internacional. En las 2 últimas décadas, algunas universidades colombianas han permitido que el editor haga adquisiciones de títulos externos. No crean, es una opción que ha costado sangre dentro de los campus, porque muchas veces el rector le dice a uno, pero Nicolás, si tú publicas el profesor de la Universidad de Miami, me estás dejando por fuera el profesor de nuestro departamento de música. Y eso es complejo, pero uno tiene que saber conciliar y decirle al rector, ese profesor de Miami nos va a dar mucho más posibilidades de vistosidad en el catálogo y le va a dar más nombre. Así, cuando nuestro músico publique, el catálogo va a ser más reputado todavía. Claro, demasiada exogamia puede ser peligroso. Es la exogamia mínima la que yo reclamo. Una colección que es muy interesante para explicar este problema, y lo quiero concretar, es mi colección de poesía. Hace algunos años conformamos un comité, establecimos unas líneas de acción y hoy es uno de los patrimonios culturales más importantes de la Javeriana, una colección de poesía, imagínense, profesores haciendo poesía, que es muy importante. Sacamos más o menos 3 títulos por año. Hemos ganado con sus libros premios de poesía nacionales del Ministerio de Cultura y una de nuestras autoras se ganó el premio Juan Rulfo, que es un premio internacional. Pues bien, la colección es muy ortodoxa en el escogimiento, lo que a mí como editor me ha traído un montón de problemas, porque el comité editorial se volvió súper purista y solo publica ahora poetas consagrados. Eso ha hecho que mis profesores en la Javeriana digan, pero ya Nicolás, tengo un montón de rechazos porque la colección solo publica poetas importantes. ¿Qué pasó ahí? Me tocó intervenir y dejar que también al revés hubiera una cierta cuota de profesores de la universidad para evitar ese problema de una excesiva exogamia. Eso es un caso contrario, es decir, no podemos permitir que la exogamia también colonice una colección que es de la Universidad Javeriana. Como es obvio, en el catálogo siempre convivirán colecciones, unas muy buenas, otras buenas y un par regulares. En la editorial de la Universidad Javeriana hay unas 39 colecciones de muchas orientaciones, casi todas de investigación, 2 colecciones de ensayo, porque tenemos que volver al ensayo. Es muy importante, señores autoridades de gobierno de la Universidad de Nariño, el ensayo tiene, como en el siglo XIX, una vida nueva y tiene que ser avalado por nuestras instituciones acreditadoras. El ensayo, que antes era muy mal visto, o sobre todo hace 10, 20 años, está volviendo a ganar en la Universidad Norteamericana un gran peso. El catálogo es una responsabilidad del editor, cierto, pero los comités editoriales tienen de verdad un gran rol y un juego importante. Frenan proyectos, pero también los avalan. Traen autores externos, traen editores de otras universidades y pueden traer eventualmente libros de gran valor. Octavo, el catálogo editorial mide la oximetría de la universidad. Los editores como Gilbert Blanco son responsables del cuidado de nuestro catálogo, hacen concesiones para separar la estructura, a veces dan unos pasos gigantes para conservar las bases teóricas de ese catálogo, siguen la práctica de tiempos en los cuales es importante, dado un poco el contexto COVID, medir la oximetría de la editorial. En ocasiones podemos ser muy severos, en ocasiones somos benignos con algunos libros, pero siempre estamos midiendo la oximetría, es decir, cuántos libros estamos publicando, qué valor tienen esos libros, cuántos lectores tienen, qué mundo de lectores están recibiendo sus catálogos. El catálogo es una construcción de toda una comunidad académica. En ocasiones envidiamos los editores con excesiva libertad para contratar autores importantes en los Estados Unidos. En Colombia no pasa tanto eso. O los que hacen muy buenos fichajes. Sin embargo, el catálogo universitario siempre tendrá un margen de maniobra importante. Porque somos sencillamente conscientes de que el catálogo es la institución. Sé que suena a lugar común, pero nuestra comunidad académica dicta las pautas del catálogo de una editorial. Lo que definitivamente requerimos, y por eso aprecio tanto este evento, es tomar conciencia de la editorial que nos tenemos. Saber que existe, que está en el campus, que tiene una importancia nodal en los procesos de divulgación científica y que no puede ser destruida. Hoy yo aprecio mucho esta constitución de la editorial de la Nariño tan fuerte, pero créanme que me ha dolido ver una gran cantidad de proyectos editoriales en universidades muy grandes colombianas, en las cuales llega una nueva rectoría y el proyecto editorial decae porque la rectoría no cree en su editorial.
Eso es absolutamente triste y lo podemos constatar en universidades incluso de primerísimo nivel continental en América Latina. Universidades que habían tenido un juego muy importante en Argentina, en México y que fueron destruidas, digamos, por decisiones presupuestales muy complicadas. Noveno, ya estoy terminando, la editorial es el punto de divulgación más importante de una universidad. La editorial no es el único canal de divulgación para profesores y estudiantes, y eso lo tenemos clarísimo los editores. Hay decenas de otros métodos, incluso existen unos más económicos. Las redes sociales están ahí para hacer un trabajo de divulgación muy importante. De artículos, de abstract de artículos, de incluso entrevistas de autores que no tienen que ver con el libro. Pero los esfuerzos de democratización más importantes son los que atañen a las editoriales. Para la editorial es un punto de vista siempre de una gran importancia. No importa si están en versión electrónica o impreso, siempre deben llegar lejos. No importa si son descargados en otros países o solo descargados en el entorno regional. Es de una clara importancia que esos procesos sean respaldados. Y no importa si la editorial en algunos momentos tiene, digamos, un catálogo más refinado de 10 o 12 títulos. Yo celebro mucho, el otro día que estuve hablando con Gilbert, me contó la cantidad de títulos y realmente ustedes están dentro del top de universidades para, digamos, para la cantidad de estudiantes que tienen. Es decir, están en un nivel muy alto y muy bueno. Si me tocara hacer una inspección de la editorial, que no tengo la autoridad para hacerlo, diría que tienen muy buenos números. Hay universidades más grandes que ustedes con menos libros. Y eso es un muy buen indicador para la Universidad de Nariño. Por eso, esa capacidad de maleabilidad que tienen es importante conservarla. Por último, y décimo, y con esto termino, quiero desearle un muy feliz cumpleaños a la editorial de la Universidad de Nariño y desearle larga vida como un proyecto institucional sólido y de tradición como lo que es. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nicolás, por este valioso momento, qué espacio tan maravilloso, lleno de aprendizaje, de varias cositas que hay uno a uno y vamos anotando todas estas cosas. Nos quedan aquí muchas reflexiones justamente, entonces que sea el momento de preguntas, dudas, inquietudes. Así que abrimos este espacio para que Nicolás está presto ahí a resolver cada una de esas preguntas que ustedes tengan. Entonces, para empezar, doctor Hilbert, yo sé que usted quiere enviarle, por supuesto, ese saludo de agradecimiento a Nicolás. Entonces, antes de las preguntas, por favor. Por supuesto, Angie. Nicolás, muchísimas gracias por esta grata conferencia, estas ideas que nos das. Estoy muy contento, pues, de que nos hayas podido acompañar y que hayas aceptado nuestra invitación. Yo sí quisiera hacerte un par de preguntas. Digamos, ¿qué reflexión tienes tú sobre los libros digitales y cómo se ha trabajado esto, o digamos, cómo han recibido esto los profesores en la Pontificia Universidad Javeriana, donde, digamos, hay muchos profesores todavía, digamos, muy aferrados, ¿no?, a este tema del papel y todo este tipo de cosas, pero también sabemos de la importancia del libro digital y de las, digamos, de esa visibilidad tan amplia que puede tener el libro digital al lado, pues, del libro impreso, ¿no? Esa sería una primera pregunta. Y una segunda es, ¿qué mensaje le darías tú a nuestros profesores, a nuestros docentes de la Universidad de Nariño, para animarlos mucho más a seguir escribiendo, a seguir publicando esas notas de clase, esos libros de texto para nuestros estudiantes y para fortalecer, pues, digamos, este catálogo del que tú nos has estado hablando? Gracias, Gilbert. Las dos preguntas son supremamente importantes. La primera, la del libro electrónico. Hay una pequeña revolución, digamos, en las editoriales académicas porque se dieron cuenta, muy forzadas por el COVID, que la cuestión del libro impreso iba a tener unas ciertas limitantes en la distribución nacional e internacional. En ese momento no es que no lo supiéramos, pero nos dimos cuenta de la potencia del libro electrónico. El libro electrónico, uno puede hacer muy sofisticado el libro electrónico o relativamente simple. Después del PDF se puede montar un libro electrónico, lo ideal es convertirlo en libro electrónico con métodos para volverlo EPUB. Pero si no se puede, hay que dejarlo en PDF y el PDF circula también de manera muy potente. Lo podemos hacer con la reflexión de los libros sobre música, esa colección tan bella que nos presentaron hoy.
Esa colección es potentísima. Y si ustedes se dan cuenta, un profesor o profesores que estén en México con desarrollos regionales de música tradicional pueden estar interesados en esos libros. Hay que decirle al profesor, tenemos que ponerlo en libro electrónico porque esa va a ser nuestra capacidad de entrar a dialogar con grupos de investigación de otros países que seguramente se van a nutrir de los hallazgos de la investigación en Nariño, pero que también a su vez van a poder establecer unos nexos de grupo de investigación transnacionales muy importantes. Por eso hoy, no, digamos, el catálogo editorial tiene que tener esa doble contextura, electrónica e impresa. El impreso sigue pareciéndonos un bello objeto. El impreso para libros académicos sigue siendo de mejor lectura. ¿Quién se va a leer 700 páginas en un libro electrónico? Es duro, es difícil. Por eso las dos formas, la multiplicidad de formas de lucha, como decían nuestras guerrillas en los años 60, son supremamente importantes. El segundo punto es clave. Yo siento, Hilbert, eso es un diagnóstico, por lo menos de la Javeriana, que ha habido una disminución del esfuerzo de nuestros profesores de hacer manuales y libros de apuntes para estudiantes. ¿Por qué? Porque hay una presión muy alta de conciencias para generar libro de investigación. Y el libro de docencia, el libro de, digamos, el manual, ha tenido menos popularidad y menos réditos. Entonces los profesores les da un poquito más de pereza y un poco más de, digamos, les parece más difícil y porque, ojo, un manual de estudiante es dificilísimo de hacer. A veces mucho más difícil que el libro de investigación. Entonces, en la Javeriana, que había siempre 10, 12 proyectos al año de manuales, hemos bajado a casi 3 o 4. Y esa disminución tiene que ver con y con una segunda idea que es complicada, y es que los profesores me han dicho que es que hay muchos buenos manuales internacionales, entonces ya no necesitan hacer el de ellos, ¿no? Entonces, esa doble discusión hay que tener cuidado porque uno debe decirles, el manual que está, digamos, de una editorial internacional, de pronto no tiene la accesibilidad en términos de precio. Segundo, su manual va a ser un manual mucho más adaptado a las configuraciones colombianas o de la Javeriana, por eso me interesa. Y tercero, es un poco difícil para estudiantes, digamos, acceder, ya lo dije, al precio. Entonces, bueno, esa configuración hace que tengamos un momento difícil para el libro de manual, pero hay que defender a capa y espada ese libro. El libro de notas de clase es un súper libro, súper importante. Las editoriales no deben dejar de publicar eso. Vale, muchas gracias por esas ideas, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias. Acá entonces en nuestra transmisión recordarles, nos están enviando muchos mensajes de felicitación, así que muchísimas gracias a todos quienes estuvieron atentos. Y Nicolás, por acá nos dicen que quedó muy en la mente esta frase que tú nos mencionas de que las editoriales universitarias no somos editoriales de autoayuda ni de rentabilidades altas. Entonces nos preguntan que desde tu perspectiva, ¿cómo poder encaminar entonces ese propósito? ¿Cuál sería el mejor propósito de una editorial universitaria? Claro, el propósito es de divulgación y la rentabilidad de la divulgación no tiene precio. Alguna vez un vicerrector administrativo, no voy a decir el nombre de mi universidad, quiso encarar la discusión de números. Y yo le dije, bueno, está bien, encarémosla en el sentido de que mis libros evidentemente no se venden como libros de autoayuda, no se venden como Germán Castro Caicedo, no se venden como los libros de Vicky Ospina o quien sea. Esa es una realidad. Y en los 90, muchos rectores de universidades en América Latina comprendieron eso y situaron los órdenes de la rentabilidad en los espacios de la divulgación científica. ¿Qué tan rentable es para una universidad como la de Nariño que un libro sea leído en América Latina o en Colombia? ¿Cómo podemos medir esa rentabilidad? Pues no se puede, pero es altísima, altísima, en nombre, en marca, en capacidad de establecer nexos con seminarios o foros internacionales y en la capacidad de buscar financiaciones internacionales para la investigación. Ahí está la verdadera rentabilidad del libro académico. No en la esfera un poco trivial de las ventas. La editorial Javeriana, yo les voy a dar la cifra, no recoge más del 25% de los gastos que genera. Es decir, y eso lo sabe el vicerrector administrativo. Yo no, de 100 pesos que yo recibo no devuelvo sino 25 en ventas. Y eso no va a cambiar.
Yo a veces tengo pequeños bestsellers, libros que vendo a 500, 600, 700. Me va bien con esos libros, pero realmente esa no es la función de la editorial. Y es muy importante situarnos ahí. Y los vicerrectores administrativos han comprendido eso y han sido aliados de la editorial. En una feria del libro, ¿qué tan importante es que la editorial de la Universidad de Nariño tenga una gran cantidad de libros? Eso le dice mucho a un padre de familia y dice, oiga, yo vi como mucha actividad científica en esa universidad, Chino, vaya para la Universidad de Nariño. Yo sé que es una universidad pública y tiene que pasar unos exámenes y todo eso, pero digamos, es un vector de prestigio. Y eso tenemos que tenerlo muy claramente en nuestra conciencia, digamos, universitaria. Bien, gracias, Nicolás. Bueno, a ustedes recordarles, si tienen más preguntas, por favor, a través del chat o con la opción de levantar la mano, ahí les daremos paso para que también la hagan. Y a través justamente de esta sala nos llega la pregunta de Dora. Ella, Nicolás, nos dice que tú hablabas acerca de las colecciones de libros en una editorial, pero ella se cuestiona si las memorias de eventos que llevan ISSN hacen parte de la colección de los libros de una editorial. Sí, es una buena pregunta y un poquito corchadora, porque en el fondo, la constitución del ICBN para memorias, en el fondo lo que estaría pidiendo es que los libros que hacemos de memorias de eventos los transformemos en libros, y eso no siempre es el caso. Por eso optamos por el ISSN, que no es una fórmula mucho más rápida y más fácil. Incluso la Cámara del Libro está mucho más estricta para la configuración de ICBNs para libros de eventos. Y yo he tenido rechazos acá, es decir, he construido libros de eventos, los mando a la Cámara del Libro y no me aprueban el ICBN y me toca volverlos por otra vía. Muy buena la pregunta. Yo creo que en el fondo lo que nos está pidiendo un poco esta reflexión es volvamos los libros de eventos libros normales, es decir, si es un foro muy bueno de, voy a inventarme el caso, industria textil en el departamento de Nariño y hubo un foro y hubo 14 participantes. Lo que debemos es constituir un editor, que el editor revise las ponencias que fueron pensadas para el libro, saque algunas, ordene en capítulos, corrija muy bien los textos y ahí sí tenemos un libro para ICBN. De lo contrario, podemos dejarlo en el ICSN como un libro no impreso en el dominio digital, que no es muy costoso, y nos constituye como un poco las memorias del foro de textiles de Nariño. Esa es como una poco la perspectiva de lo cual lo hemos asumido desde la Javeriana. Listo, entonces, Adora, esperamos que haya quedado muy claro. Igualmente, bueno, ya nos dice que muchísimas gracias, entonces está perfecto, Nicolás. Y bueno, seguimos por acá entonces, estamos revisando todas nuestras transmisiones. De verdad que agradecen todo este valioso espacio que tú nos has permitido en esta mañana. Por acá nos dicen que ha sido un espacio de bastante aprendizaje que se puede replicar en cada una de las editoriales universitarias. Así que a todos aquellos que miren esta retransmisión posterior pues a que termine, ojalá les sea muy útil y que, como nos mencionan acá, lo puedan replicar en cada uno de sus escenarios. Para finalizar, Nicolás, bueno, tú hablabas de no tener miedo. Qué difícil es no tenerlo, qué difícil lograr que cada uno de nosotros le apueste a escribir. Y es que esa es la tarea también, ¿cierto?, de las editoriales, apostarle, como tú lo mencionabas, a que los estudiantes también sean ese enganche, de permitirles que, como tú lo dijiste, la escritura no sea ese punto de desacuerdo, sino la pista de despegue. Entonces, Nicolás, para finalizar, por favor, regálanos, podría ser una recomendación importante, muy valiosa, de cómo atraer justamente a que los estudiantes universitarios se fascinen por la escritura. Sí, nada más importante que esa pregunta. Yo creo que es definitivo empezar a escribir y escribir mucho en términos académicos. Evidentemente, los ejercicios, y ahí es una muy buena pregunta, la publicación de textos de nuestros estudiantes. La Javeriana, más o menos, el catálogo está en un 85% profesores y más o menos un 15% de estudiantes, sobre todo estudiantes de maestría. Una buena pregunta que me haces pensar es, hay que publicar las tesis de pregrado y en general yo diría que no, pero con excepciones. Tenemos que ser generosos con ese texto que sale de lo común. Tenemos que ser generosos con ese texto que fue evaluado de manera muy, muy positiva por un comité editorial. Porque, por ejemplo, solo para hablar de Daniel Pecó, el gran experto de la violencia en Colombia,
su primer libro sobre Colombia es su tesis de pregrado, y es una tesis muy importante, por lo menos en unos 10 o 15 años de reflexión en los 70s. Entonces yo creo que publicar estudiantes es bueno, no es fácil. Hay que hacerlo con mucha capacidad profesional para guiarlos en el trabajo y sin, digamos, unas promesas demasiado fuertes, porque los estudiantes suelen tener como, ya piensan que, digamos, ya están en el ciberespacio como autores consagrados, y eso no es un camino, es un comienzo. Y por eso insistí mucho en los profesores jóvenes que van empezando. Pero sí, es una muy buena pregunta. Yo sí creo que hay que publicar estudiantes, sobre todo en las secciones de maestría y doctorado, y alguna pequeña cuota de estudiantes de pregrado. Seguimos allí entonces a la expectativa de otras preguntas que tengan nuestros participantes. Y otras preguntas por allí. Yo solo para cerrar, te haría la pregunta de lo que hablábamos el otro día, el tema de las tesis doctorales, ¿no? O sea, ¿cómo dar ese paso de la tesis doctoral al libro? O sea, sabemos de que no es un paso inmediato, que no es solamente quitarle la portada, cambiar la portada por la portada de un libro y entonces ya es un libro, ¿no? Ahora, también los procesos de evaluación. ¿Hay alguna, digamos, alguna resistencia, por ejemplo, a que una tesis doctoral vuelva a ser revisada en el proceso editorial? ¿Ustedes cómo trabajan este tema y qué recomendaciones nos podrías dar, Nicolás? Muy rápidas y todas con tesis muy grandes. Primera, sí hay un interés particular de la institución académica sobre las tesis doctorales. ¿Por qué? Porque la tesis doctoral es un trabajo de larga duración, muy arbitrado con una, digamos, hondura académica excepcional. Entonces, sí nos interesan las tesis doctorales y hay que publicar las tesis doctorales que sean pertinentes, que sean buenas, que los comités editoriales determinen como importantes, pero siempre pensando que la tesis doctoral tiene que hacer una transformación al libro. No todas nuestras tesis doctorales están preparadas para ser ya enviadas a formato libro, porque tienen a veces unas extensiones que son propias del ejercicio académico. Una tesis doctoral que puede resumir, que puede apropiar, que puede mover la estructura para volverla un libro ya a públicos generales, siempre será una tesis mucho más exitosa. Cuando editemos el libro, la gente podrá preguntar, pero esta era una tesis doctoral. Sí, era una tesis doctoral. Incluso usted la consigue en el repositorio de la universidad, si la quiere ver. Entonces, la tesis doctoral, recientemente tuve un caso, de 800 páginas, está en el repositorio. Pero el libro que publicó la editorial Javeriana es un libro de 320 páginas con los, digamos, no es exactamente el resumen, es con la estructura principal de la tesis, pero convertida en libro. Hecha mucho más dinámica. Ahora, voy a ser honesto, Gilbert, no, de 10 tesis puedo transformar 8 o 7. Hay alguna que otra que es muy difícil de transformar porque si yo empiezo a desestructurarla, se cae el edificio. Es excepcional esa. Podemos conservar rasgos principales, pero siempre pedirle a nuestros autores, piénsese como ese lector que va a leer esa tesis. Y piense qué haría usted con esa tesis de 570 páginas tan barroca, que tiene reiteraciones, que trabaja mucho y que vuelve y lo dice, que es conclusiva. Podemos transformarla, podemos trabajarla y va a ver que el resultado va a ser un libro mucho más bien recibido que el otro. Pero ahora, y lo último con eso dejo, yo soy un enamorado de la tesis doctoral. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Mira que ya venimos hablando de que la última pregunta, pero no te podemos dejar ir porque también Salomé nos hace la siguiente pregunta. Y es que ella nos dice que si se tienen estrategias pedagógicas para formar a los docentes como autores de libros. Sí, bueno, ahora ahí afortunadamente la responsabilidad sí es de la editorial, pero digamos hemos logrado que la Vicerrectoría de Investigación se convenza que es su responsabilidad también. Y hemos adoptado unas líneas y programas de trabajo con profesores que quieren
sobre todo antes de la pandemia. Tengo que confesar que eso se desactivó un poco, pero lo vamos a volver a activar con programas específicos de apropiación y creación de autores académicos dentro de los profesores. Eran talleres, básicamente de 3 meses. Esos talleres incluían una serie de conjuntos de talleres presenciales con vectores de lectura, con líderes de lectura que nos ayudaban a tener como una perspectiva de crecimiento en lo que tiene que ver con lo escritural, que es lo más difícil. Eso es en la responsabilidad, digamos, de algunos entramados, no puede ser solamente la responsabilidad de la editorial, porque Gilbert está lleno de trabajo con los libros que está trabajando. Entonces, eso lo puede hacer paralelamente Gilbert con los autores que tiene en el momento. Pero la responsabilidad está en otras esferas y es súper importante. Es una muy buena pregunta porque hay que trabajar con autores jóvenes que van a encaminarse a ser nuestros autores del futuro. Muy bien, bueno, entonces ahí tomemos nota, esa gran responsabilidad que asumimos también todos quienes integramos estas editoriales universitarias. Así que bueno, Nicolás, nuevamente este espacio de verdad que ha sido bastante grato, nos encantó haber compartido contigo, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez, eso que queda aquí pactado. Claro que no, felicitaciones de nuevo, gran proyecto y me encantó realmente lo reunida y lo institucionalmente que está la editorial. No sé si, digamos, todas las editoriales colombianas pueden hablar de eso. Gracias y gracias Gilbert y gracias a la rectora y gracias a ti, Angie, por este espacio tan dinámico y tan bien organizado.